Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, por supuesto. La última vez que tuvimos la presencia de Marcelo Viso, nos comentaba la repercusión que podía tener el escándalo de la denominada causa carne podrida, la carne que afectaba a algunos frigoríficos en Brasil, con el impacto que podía tener en Argentina y en la industria cárnica argentina o en la industria frigorífica. Bueno, Marcelo nos explicaba que era un ínfimo porcentaje el que realmente afectaba a Brasil, y fue derivando ese primer tema de Marcelo en la industria láctea. Y fue derivando también la situación de la principal industria que tiene Argentina, que es Sancor. ¿Qué podemos informar respecto a estos últimos temas que abordaste en la columna anterior respecto a la actualidad o a la coyuntura? Bien, perfecto. Bueno, para empezar, el tema de la crisis frigorífica en Brasil por parte de BRF y JTS sigue estando latente. Hoy se le agrega un pequeño inconveniente. Estuve hablando durante la semana con gente de la Cámara Productora de Porcinos. Se ve que están, al cerrársele, para que la gente lo comprenda, cuando se dan este tipo de noticias a niveles macroeconómicos, los países, ¿qué es lo que hacen? En primera medida cierran sus fronteras frente a una eventual exportación por parte de Brasil de productos que puedan llegar a tener una complicación. Puedan o no. Recordemos que esto no es solamente algo que afecte económicamente, esto ya afecta directamente la salud del consumidor. Claro. Se estaba hablando en su momento de que se pintaba la carne de alguna forma con un producto que es altamente cancerígeno. Exacto. Para mejorar la vista de la misma. ¿Qué es lo que pasa? Al cerrársele algunas puertas a la producción de carne y al desconfiar el mercado externo sobre la cantidad brasileña de exportaciones o la calidad de la carne en sí, se empiezan a abrir nuevas puertas. Es decir, la gente hoy, para ejemplificarlo claramente, la gente hoy en la Argentina, el productor de cerdo tiene miedo de que mucha de la carne que no se pudo colocar de cerdo en el exterior por parte de Brasil termine en la Argentina y termine con un precio muy diferencial con el nuestro. No sé cuál va a ser el precio ni cuál es, porque realmente... Ya lo era bastante, ¿no? Siempre, históricamente hay una diferencia de precios en cuanto a lo que es producción de cerdo, no vacuna, porque la carne vacuna ya estaríamos hablando de calidades también y una relación calidad-precio. En cuestiones de cerdo sí había una diferenciación. Brasil tiene un mercado de producción de porcinos muy desarrollado. Cuando nosotros lo tenemos al revés, tenemos muy desarrollada el vacuno, la genética vacuna, que va tanto para producir carne como para producir leche, y el cerdo está un poco relegado. Durante la última parte de la gestión intermedia de la presidenta Kirchner hubo ella misma trató de impulsar, efectivamente. ¿Por qué? Porque por cuestiones de espacio, por cuestiones de costos, por cuestiones de rendimiento, el porcino es a grandes luces una de las variantes a la carne vacuna. Recordemos que en ese mismo momento también se había dado una crisis en el sector vacuno y se estaba vendiendo la mayor cantidad de madres, y yo lo califico como madres cuando la gente a lo mejor no tiene mucha idea de lo que quiere decir una madre. Una madre es una vaca que se compra para hacerla parir y tener varias crías. No es la vaca determinada a leche sino es para cabaña, es decir, es una madre con genética que va a tener una cría sana, la cría va a reunir determinadas condiciones y va a poder ser vendida como carne. Al vender la madre, las crías desaparecen y se corta la cadena. De hecho, nosotros tenemos una diferencia con 10 años atrás muy significativa en cantidad de animales de producción. Eso es un tema que a nosotros nos debería estar en algún punto preocupando. ¿Por qué? Porque la misma madre de la que estamos hablando también puede ser planteada por el sector lácteo, es decir, es la vaca que queda embarazada, para hacerlo más gráfico, va a tener el ternero y genera leche, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Si el tambo cierra, esa vaca no genera ningún ternero porque se vende. Entonces, todos los terneros que durante su vida útil para generar leche hubiese producido, no los va a producir. Esa es una de las aristas del tema que comenzamos a tocar la semana pasada. Para que se den una idea, bueno, lo primordial sería en algún punto explicar por qué uno toca este tema y no toca otro, como por ejemplo la baja del dólar,
que tiene una diferencia de casi 50, 60 centavos con el año pasado a hoy. ¿Sí? Hoy está en 15.50 cuando se ubicaba en 16.10 a finales de 2016. Y hay también una generación de inflación, es decir, se está hablando de un 2,4%, ya cifras son netamente reales. Oficiales. Oficiales, 2,4% para marzo, 2,3% para febrero, 1,4% para enero. Nosotros, si ustedes rebobinan y van al archivo propio nuestro, van a ver que durante el mes de septiembre del año pasado yo estuve aquí hablando sobre el presupuesto que iba a generar el Estado Nacional, la aprobación, la presentación del presupuesto, y donde se preveía que, bueno, había una serie de secretarías, dentro de ellas la de Energía y algunas más, que tenían que calcular su propio presupuesto en dólares y prever un precio de dólar para el año siguiente. Estábamos hablando de un aumento a un dólar de 17.50. Además de esa previsión que hace el presupuesto nacional, es una previsión también se hacía hacia adentro de las empresas del Estado. No solo de las empresas del Estado, sino de las empresas en general. ¿Sí? Una empresa que es netamente exportadora o una empresa que produce bienes de capital va a decir, yo produzco un poco más con la idea de que el dólar sea más alto y la exportación genere un ingreso mayor que venderlo en el mercado interno. Por supuesto, es una cuestión lógica. Aparte, no nos olvidemos que venimos de 12 años donde el mercado interno se trabajó muchísimo. ¿Por qué? Discúlpame, ¿y es una referencia verdadera la previsión que hace el presupuesto? Hoy estamos en realidad vamos a tener que esperar 2 meses hasta junio para ver si es cierto que llega a ese número, pero hoy estando a 10 de abril, 11 de abril, 12 de abril, en la primera quincena de abril estamos hablando de un dólar de 15. Tiene que subir 2 pesos 50, casi un 20%. Lo veo muy dudoso, lo veo muy, muy dudoso. ¿Por qué? Porque la subida del dólar también haría que se genere, nosotros tenemos el gran inconveniente a nivel mundial de generar inflación en dólares. Las cosas que nosotros en la Argentina, y esto es un problema, la verdad que bastante grave, incluso cuando yo estudiaba, ya que iba a la facultad, estamos hablando de 20 años atrás, ya se hablaba de que eso a niveles internacionales, nosotros utilizamos normativa nacional, resoluciones técnicas, pero hay resoluciones técnicas a nivel internacional, perdón. Nosotros generábamos un aumento en dólares. ¿Por qué? Porque trasladamos nuestros propios aumentos a valor dólar y lo vendemos afuera. Y adentro también. Nosotros mantenemos la estabilidad con la paritaria de una sola moneda, el dólar. Nosotros no miramos otra. Si uno hace una encuesta y le pregunta a todos sus amigos, uno por uno, cuánto vale el real, cuánto vale el euro, cuánto vale el franco suizo, cuánto vale la lira esterlina, cuánto vale el dólar, no le va a saber contestar más que cuánto vale el dólar. Porque es la única moneda que nosotros tomamos como parámetro. Más allá de que sea la moneda de cambio internacional. Ojo, la Unión Europea utiliza el euro. Hoy el euro, si alguien pregunta puntualmente cuál es el valor del euro, no le saben contestar. Marcelo, a ver, sí. Para cerrar, por favor, un poquito el tema. Nosotros tenemos, como venía explicando, un modelo de país agroexportador. Es decir, tenemos unas grandes extensiones que producen cereales, leche y carne vacuna. Sí, pero durante un periodo se revitalizó la industria también. Sí, y una capacidad ociosa que por supuesto, y es lo que debería y a lo que apuntaba el gobierno con la ley de blanqueo, repatriar capitales para revitalizar la industria. Una industria exportadora con un dólar de 15 se vuelve compleja. ¿Sí? Es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque salimos de 16 del año pasado y nos volvemos un poco menos competitivos con 15. ¿Me explico? Sale más caro. Sí, bueno, sí, entiendo. Entonces, más allá de que la industria tenga una mayor incidencia y que se busque que la industria tenga una mayor incidencia, lo cual es muy lógico, porque vos tenés que desarrollar todas las aristas del país, no solo el agro. Ahora, convengamos que hoy el agro para nosotros y para el Estado en el presupuesto estatal, tanto de exportación de cereales y producciones de leche, estamos hablando de Sancor, con una generación de 5.000 puestos de trabajo en una sola empresa láctea. Si bien es la más grande del país, es una sola, ¿sí? Que tiene 600 tambos, 700 tambos, los cuales se van a perder. Todo eso se pierde si Sancor desaparece. Alguien va a aparecer, por supuesto, y va a hacer frente o va a comprar, como se estaba hablando, va a ofrecer determinada cantidad de dinero para comprar la empresa. Pero ¿qué va a pasar con todo lo demás? Y eso es lo que un poco uno empieza a desarrollar. Si nosotros tenemos este modelo y podemos aprovecharlo, ¿por qué no lo aprovechamos? Sencillamente porque tuvimos una serie de cuestiones climáticas el año pasado que hicieron y afectaron a este aspecto. Afectaron al sector lácteo, afectaron a la producción de cereal y afectaron a la producción de animales,
de carne, puntualmente. ¿Qué pasa? Nosotros como todos seres humanos deberíamos aprender de nuestra propia historia. Se ve que mucho no aprendimos porque este año nos volvió a pasar lo mismo. En enero de 2017 se volvieron a darse inclemencias climáticas y lamentablemente volvimos a sufrir con lo mismo. Todos vieron las imágenes de Ramón inundada, una zona lo que hablamos la semana pasada, hace 15 días. Netamente productora de leche. Si bien no hubo una inundación muy grande, ¿por qué? Porque la inclemencia climática se dirigió un poco más hacia el sur, que es lo que un poco estábamos hablando hace un rato fuera de cámaras, es decir, la confluencia de 3 provincias, que es La Pampa, Buenos Aires y Córdoba, en el sur. ¿Cuál es el tema? Esa la sufrió la inclemencia y la está sufriendo hoy porque se están hablando de cortes de ruta, de inundaciones grandes y demás. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos la secuela de todo lo demás, dentro de la provincia de Santa Fe. Lo empezamos a hablar la semana pasada y es un poco para explicar qué es lo que pasa. Si la agroindustria en el interior del país no funciona, se deja de consumir. Si se deja de consumir, se deja de gastar, es plata que sale del circuito, plata que no entra, impuestos que no se pagan. Y así va una serie de cuestiones de acá hasta Rosario. Marcelo, nos quedan unos minutitos. Sí. Pero ayer miércoles, sí. El gobierno anunció con productores, o a productores mejor dicho, una batería de medidas para financiar, para salir, digamos, de la crisis, de la doble crisis hídrica de los últimos meses, subsidiando hasta 2.000 pesos, otorgando créditos para 2.000 pesos por animal, por vaca, a los tamberos, y además ofreciendo créditos blandos con financiamiento del Banco de Santa Fe y obviamente con un aporte de lo que es de la provincia. A eso quería llegar. Esto, no tenemos mucho tiempo lamentablemente. No, ¿Esto es un parche o puede ser un buen primer paso? Es un buen primer paso. La solución que encuentra la provincia es la siguiente. Yo estuve en Pilar hará un mes y pico cuando se anunció este tipo de medidas, sobre todo para el sector lácteo, porque era el más afectado en ese momento. Hoy no sabemos el impacto que va a haber frente a una emergencia hídrica, un fenómeno climático sobre lo otro. Se está empezando a cosechar, con lo cual los cereales no se sabe cuál va a ser la incidencia. Si sigue lloviendo va a haber alguna incidencia. El sector lácteo ya estaba complicado, entonces la provincia ha propuesto, y ahora lo está llevando a la práctica, lo que está haciendo ahora es oficializando esto, de entregar un crédito por 2.000 pesos por animal para el sector lácteo hasta 200 cabezas. Es decir, si uno tiene en propiedad 50 cabezas de animales que producen leche, le entregarán 2.000 pesos por 50. Si uno tiene 310, le van a dar hasta 200 y el resto está. Este crédito es a pagar, ahora se va a hablar de los lapsos y de la amortización, por supuesto. Este es un sector que la amortización podría hacerse semestral, tranquilamente, anual o mensual, eso lo va a definir. No tiene ningún interés, lo único que tiene son los costos bancarios para manejar todo esto. O sea, va a ser un costo de un 3% más o menos el crédito, cuando hoy sacar un crédito tiene un costo bastante más elevado. Y aparte, hay que cumplir con una serie de requisitos. El primero de los requisitos es tener el certificado de emergencia, por supuesto, como todos lo saben. Presentar las vacunaciones, por supuesto, que tienen que estar, los censos. Acreditar, digamos, la disponibilidad de animales que tenías. Tiene que estar la cantidad de animales determinada por algo. Por el censo, primero hacer el censo de 2017, después el último acta de vacunación que se tenga sobre los animales y la última liquidación de leche para ver si los litros producidos cuadran con la cantidad de animales. Con eso ya estaría en cierta forma como para poder acceder a ingresar un nombre dentro de la lista de lo que van a estar esperando. Ojo, hay un cupo y en eso tiene que tener mucho cuidado la gente que lo va a tramitar. Hay un cupo y deberían hacerlo rápido porque una vez completo el cupo no se sabe cuándo se va a liberar una segunda etapa de pagos, ¿sí? Por supuesto, esto es como todo, son medidas que nos abarcan a todos, pero tampoco se puede abusar de las mismas. Hay que tratar de solucionar todos los temas entre todos. El tema de hídrico va a pasar y va a tener incidencia en cuanto a lo que se genere en obras, que estuvimos hablando un poco con el concejal hace un ratito, fuera de cámaras, de las obras que se genere el gobierno provincial para los caminos rurales. No es un problema de que haya
una enorme cantidad, una enorme masa de agua sobre el campo donde se está trabajando, tanto el animal como el tambo como el cereal, sino la llegada a esos lugares. Los caminos rurales van a tener que ser replanteados en el corto plazo, y te prometo hacer algún informe un poco más profundo de lo mismo para que lo charlemos en el interior de la provincia. Nos quedamos sin tiempo. Varios televidentes, algunos profesionales me han observado la precisión en los conceptos de Marcelo Viso, y ciertamente tendrías que haber sido docente además, Marcelo Viso, ¿no? Podría, todavía estoy quiero que pensemos para la próxima columna o dentro de algún tiempo, si esta herramienta que la legislatura le dio al Ejecutivo de crear fondos especiales para subsidiar tasas, sí, es una herramienta que es la mejor en términos de asistir a la producción que está herida, o si puede ser un primer paso para la banca propia, la banca pública. Pero eso en otra oportunidad. Favor. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a todos. Lo invitamos junto a Marcelo Viso. Habitualmente vamos a comer al Rancho Restaurant, la pasamos bien porque tiene una carta de menú, un menú de pescado de río, pescado de mar, noche de marisco los días jueves, la parrillada, las pastas. Sinceramente es impecable la carta que tiene el Rancho Restaurant. Además, la mejor compañía, te vas con amigos, con la familia, y pasas un gran momento en el rancho, en Boulevard Pellegrini al 3272. Y por supuesto, como siempre decimos, nadie está preparado para enfrentar una investigación penal, un juicio penal, y para eso hay que echar mano, hay que confiar en los que saben, los expertos, los experimentados. Un buen consejo que le vamos a dar es que si debes enfrentar una situación de estas características, consultá a los que saben. Leandro Corti, abogado, asesoramiento jurídico integral, especialista en defensa de víctimas en investigaciones y juicios penales. Estudio jurídico en Santa Fe, 3 de febrero 2739, piso 2, oficina 4. Contactos 155 085 119. Bueno, para aquellos que preguntan, ¿no? Varios televidentes, si el doctor Corti es el que aparece en el spot publicitario caminando con su calvicie, no lo es. Es conocido, ampliamente conocido por todos ustedes. Ha sido el juez, el conjuez que envió a Bruce y compañía a juicio cuando no había juez que acepte la causa allá por el 2007. Fue el ex ministro de Seguridad por corto tiempo. Fue durante 4 años secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, y es una persona que actualmente se desempeña litigando como abogado de la matrícula en Santa Fe, y de hecho se ha experimentado, se ha especializado, mejor dicho, en la protección de la víctima y de la asistencia a la víctima, como siempre decimos, para tener un buen asesoramiento, el doctor Leandro Corti. Y si ustedes no pudieron ver el programa en vivo o no pudieron ver las repeticiones, también tenemos una nueva sugerencia para hacerles. Pueden volver a ver las entrevistas ingresando a zonacriticaonline.com. Y bueno, va para usted, Marcelo Viso. Espero que no tenga algún problema con la ley penal en algún tiempo, pero en algún momento. Pero si no lo he tenido, si gracias. No, lo podemos contactar al doctor Corti. Por supuesto. Y el doctor Corti, si tiene algún problema económico, Marcelo Viso.